Bueno, entonces, dudas de la tarea. Ya tuvieron otros 2 días más para checarla, para hacer el segundo problema, hacer todas las integrales. Entonces, ninguna duda, ningún problema con eso ahorita. Ok, ok. El problema todavía está en el mismo de los datos. El de... Okay. No sé lo que forma implícita y me sigues en increíble cosa. Qué raro. Seguro es una cosa, igual no he tenido mucho tiempo. Ok. ¿Dudas de la clase pasada entonces? De lo que vimos la última vez, de la identidad de Bianchi. Entonces, hoy toca revisar cuáles son las otras ecuaciones. ¿Sí? ¿El qué? O sea, eso es, lo que nos falta es Stokes y ver principio de mínima acción. De Stokes seguro sí da tiempo, principio de acción no sé con qué tanto detalle. A ver, veremos qué tanto cabe la próxima semana. Y yo espero que dé tiempo de las dos cosas. Espero. Bien, entonces, hoy vamos a ver por fin las ecuaciones para la curvatura de estas teorías, esta estructura que hemos estado estudiando. Vamos a ver, espero que dé suficiente tiempo de ver ambas, tanto las teorías, las ecuaciones de Yang-Mills, de la teoría de Yang-Mills, y las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Ya tenemos todas las herramientas para ver las dos, entonces, vamos a eso. La vez pasada vimos que el primer elemento para generalizar las ecuaciones de Maxwell lo tenemos en la forma de la identidad de Bianchi. Que si la curvatura se escribe en términos de un potencial en la derivada plana, entonces esto implica que la derivada exterior covariante de la curvatura es igual a 0. Es la generalización de las ecuaciones homogéneas de Maxwell. Lo que sigue es generalizar las otras ecuaciones de Maxwell. Las que son el Hodge de la derivada del Hodge de f igual a j. Una pregunta. Yo no te aseguraba que Justo este último paso. O sea, hasta ahorita solo es como... ahorita lo que hemos visto es que eligiendo como grupo de norma al grupo U1, se siguen o se obtienen objetos con propiedades análogas a los campos electromagnéticos, en el sentido del potencial electromagnético y el tensor de Faraday. No solo eso, con lo que vimos en la clase pasada, sabemos que ese tensor, esa curvatura, igualándola con el tensor de Faraday, satisface la misma ecuación de Maxwell, la ecuación homogénea. Lo siguiente sería ver si la curvatura satisface una ecuación como esta. Ahora, importantemente no es que se demuestre que la curvatura cumple esta ecuación, es más bien al revés. O sea, esto sí es geométrico, esto ya no, esto sí es físico. Más bien, lo que hacemos es, hasta aquí todo va excelente. Entonces, viendo esa generalización, decimos, bien, si las ecuaciones, si el campo electromagnético de verdad es un caso particular de este, y sabemos que el campo electromagnético cumple esta ecuación, entonces suena sensato pedir que cualquier teoría de norma física cumpla una ecuación de este estilo, una ecuación análoga. Y con algo de suerte, proponer que esa sea la ecuación, eso nos lleva a teorías análogas a Maxwell, pero más generales, con espacio para poder hablar de las otras interacciones. Es más en ese orden. Entonces, más bien es, hasta aquí todo va análogo, entonces decimos, bien, pues igualemos, digamos que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Mucho énfasis en eso. Las ecuaciones fundamentales de la física no son cosas que se demuestren o se deriven o se deduzcan de algún lugar. Son cosas que se proponen basándonos en las observaciones, en cómo vemos que es la naturaleza.
Vemos que la naturaleza tiene patrones y decimos, ok, ese patrón es debido a esta ley fundamental que toma esa forma matemática. Habrán visto quizá deducciones del, qué sé yo, de la ley de gravitación universal, de la ecuación de Schrödinger, de las ecuaciones de Maxwell. Esas deducciones no son deducciones, son más bien argumentos plausibles como para tratar de justificar por qué la ecuación, tratando de basarse en física previa o física conocida. Pero es solo eso, es como para tratar de explicar por qué, no nada más que a alguien se le ocurrió un buen domingo por la mañana. El punto es que se propone la teoría, se proponen las ecuaciones o la acción de la teoría, y entonces lo que se hace es comparar las predicciones de la teoría con las cosas que se han observado y ver si hay empate o no. Al final ese es eh, el test final, es comparar con observaciones. Hasta acá. Y decimos, entonces, como hasta aquí va bien, pues vamos a decir eso, vamos a decir que el campo electromagnético es uno de estos, la física impone una ecuación así, y vamos a generalizar una, que para las otras interacciones se sigue una teoría análoga. El campo eléctrico sería igual a ahí es una puñalada. Justo, o sea, aquí en el caso del tensor de Faraday hay una división clara entre campo eléctrico y magnético una vez que fijan un sistema de referencia y fijan una dirección temporal. Aquí se puede hacer algo análogo, pero no es directamente lo mismo. O sea, no es que este bicho tenga su matriz de componentes y claramente son eléctrico y claramente es del magnético, y el eléctrico es solamente menos el gradiente del phi, más etcétera, etcétera. O sea, no es tan sencillo, porque esta relación no es tan simple. En particular, vamos a ver que aunque las ecuaciones para un campo de norma más general tienen esta forma, ya una vez que tratan de expandirlas, escribirlas componentes explícitamente, van a ver que las ecuaciones son bastante más complicadas. Ajá. Con entradas endomórficas, por eso esto no se hace cero inmediatamente. La I sí va, pero en la expresión de la que llegamos, esa de allá, tienes razón. Eso no la copié acá entonces. Entonces, aquí. Gracias. Ok. ¿Se acuerdan? Lo que hacía el operador de Hodge era colocar como las componentes eléctricas y las componentes magnéticas en el lugar que le tocaba en las ecuaciones de Maxwell. Lo análogo ocurre en las ecuaciones de Yang-Mills, pero para eso tenemos entonces que definir qué significa sacar el Hodge de una forma con entradas endomórficas. Entonces, déjenme escribirles la definición cómo va. Si tomamos un esfibrado cualquiera sobre una variedad diferencial M y esa variedad diferencial M tiene una métrica G. Recuerden, necesitamos la métrica G para definir el dual de Hodge en términos de la métrica. Entonces, se define el dual de Hodge de una P-forma con entradas en los endomorfismos de E como el operador lineal que hace lo siguiente. Lo que hacemos es definirlo como lineal para que entonces podamos definir su acción sobre ese tipo de elementos. Si T es un endomorfismo y omega es una P-forma, entonces esta cosa es una P-forma con entradas en los endomorfismos. Sabemos que cualquier objeto en ese espacio se puede escribir como una combinación lineal de este tipo de objetos una vez que toman bases específicas para las formas y para los endomorfismos. Y
lo que hace el Hodge es, pues lo obvio. El Hodge no tiene por qué actuar sobre el endomorfismo, así que simplemente se lo salta y le pega directamente a la P-forma. Justo, si esto es una cero forma con una P forma, todo esto sigue siendo una P forma, completito. ¿Pasa? Espero que no tarden en irse porque si no vamos a cocinarnos muy rápido. Creo que aquella sí, pero a lo mejor nos ataca algún tlacuache salvaje o algo así. le toca a ellos de todos modos. Bien, entonces, ¿sí? Ignora el endomorfismo, le pega directamente a la forma. Entonces, calcular el Hodge de estas cosas es lo mismo que ya saben hacer. Simplemente igualar con la forma de volumen, el producto interno, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente la misma idea. Sí. ¿Un fibrado sobre la variedad significa la variedad o por qué? Sí, o sea, acuérdense que el has fibrado es el total y la variedad base. Entonces, cada sección aquí toma valores en los puntos de M. Entonces sería redundante repetir el desarrollo. Redundante, nada más lo puse como para dejar explícito que G está definida acá, con la M. Ok, entonces, ya con esta definición, la ecuación de Yang-Mills, o las ecuaciones de Yang-Mills, depende de cómo los quieran contar, como una sola o como todas las componentes de esta ecuación. Es entonces el Hodge de la derivada exterior covariante del Hodge de F es igual a J. Como les decía, exactamente la misma estructura que las electromagnetismo. Aquí, J es una unoforma con entradas endomórficas, igual que la. Vean que hace sentido. Y la razón por qué necesita entradas endomórficas es porque pues, el lado izquierdo tiene entradas en los endomorfismos. Análogo acá, que pues esto era una unoforma estándar y pues esto es otra vez una unoforma. Y su objetivo es codificar la misma información física que las ecuaciones de allá. Codifica la información física de las cargas asociadas al grupo de norma. Sí, el electromagnetismo, el grupo es U1. Al menos. Estoy viendo ruidajo ahí atrás. Por lo menos creo que podemos medio abrirla. Sí, estas son cuando el grupo de norma es U1. ¿Recuerdan que vimos eso desde que estábamos pensando en las conexiones con grupo de norma? Que la conexión con el grupo de norma es U1, entonces las transformaciones de norma del potencial son las transformaciones de norma del electromagnetismo. La relación entre F y A se reduce a la típica del electromagnetismo porque esta cosa se hace cero. Y pues esta ecuación es únicamente D de F igual a 0, que es la ecuación del electromagnetismo. Entonces, eso es importante. Cada que decimos que una teoría de norma es invariante ante cierto grupo de norma, eso necesariamente va amarrado a una corriente
o cargas conservadas asociadas a ese grupo. Eso va de la mano con, no sé si han escuchado del teorema de Noether en mecánica. Cada simetría de una teoría tiene asociada una cantidad conservada. De forma general, aplicada a esas teorías de campos, siempre cada simetría va con una corriente conservada, una corriente de Noether. No es exactamente lo que está pasando aquí porque el teorema de Noether aplica para simetrías globales, no locales. Es decir, transformaciones constantes en todo el espacio. Aquí no, son transformaciones de norma. Pero la forma en la que estos campos acoplan con otras cosas físicas es a través de este tipo de objetos, a través de corrientes, análogas a las del teorema de Noether. Entonces, ya relacionado es lo mismo, pero está relacionado. ¿Eso qué quiere decir? Que en el modelo estándar, la interacción débil, la interacción fuerte, también tienen cargas y corrientes asociadas. En el caso de la interacción fuerte, han escuchado de la carga de color. Los quarks y los gluones son cosas que tienen colores. Y en el caso de la interacción débil, lo mismo. Bueno, más o menos, hay más que hacer. Es en realidad la interacción electrodébil, porque débil y electromagnética van de la mano. Y las cargas asociadas son el isospin débil y la hipercarga. En la hipercarga es donde está metida la carga eléctrica usual. Entonces, bueno, punto es que todas estas interacciones tienen este tipo de cargas, corrientes de este estilo. Entonces, a ver, como les decía, ¿cómo saber que esas ecuaciones de verdad modelan lo que queremos? Pues lo que tenemos que hacer es calcular cosas y medir. El problema es que esas interacciones, dada la escala a la que aplican, que son escalas subatómicas, son inherentemente cuánticas. A diferencia de la interacción electromagnética y la interacción gravitacional, que las sentimos a escalas macroscópicas y entonces podemos modelarlas de forma aproximada con teorías clásicas, en el caso de las otras dos no se puede, porque solo actúan esas escalas microscópicas, todas son inherentemente cuánticas. Eso significa que lo que tenemos que hacer es cuantizar esta teoría para poder comparar con un experimento. O sea, ya se acabó el semestre, eso evidentemente no nos va a dar tiempo de hacer eso. Entonces, bueno, tendrán que creerme, con un poco de algunos otros calculitos que vamos a hacer, en que en efecto eso sí tuvo éxito. O sea, no fue sino hasta que se propuso una teoría de norma de este estilo para la interacción fuerte que no se empezó a entender en realidad bien cómo funcionaba esa interacción y cómo funcionaba la estructura subnuclear de toda la materia que observamos. ¿Eso cuándo fue? O sea, como que qué pasó, cuándo pasó o qué pasó. Ajá. Fue el siglo anterior. Eso fue por los 60s, algo del estilo según recuerdo. A ver, espérenme, déjenme ver. Ahora que lo recuerdo, eso sí lo traigo aquí. Por ejemplo, la J también cambia. O sea, digamos, yo elijo uno. Más adelante. O sea, empecé en los 60s, pero cosas como grandes descubrimientos fue en la famosa Revolución de Noviembre. No, no es la mexicana. Sí, me encanta hacer ese chiste siempre en esta clase. O sea, ya como que el entendimiento tal cual del modelo estándar fue ya, de hecho, en la década de los 80s, inicios, mediados de los 80s. O sea, sí, suena como ya mucho tiempo atrás, pero pues eso todavía es lo que entendemos como reciente en física. Ok, ahora regresamos por acá. Entonces, ahora sí, perdón, ¿qué? Así, digamos, si todas las interacciones, digamos, cumplen con esta ecuación, Ujú. digamos, la J también cambia de la norma que se elige. El grupo de norma y la interacción. Ah, las corrientes son distintas. Por ejemplo, elijo uno, o sea, porque obviamente la Ajá. Ajá, ajá. pero bueno, me imagino que ahorita vamos a ver la J. No, de la J no vamos a hablar mucho, porque de nuevo eso tendría que hablar de... Las J están construidas relacionadas con los campos con los que modelamos a lo que llamamos la parte de materia del modelo estándar. Entonces, en el caso del electromagnetismo, por ejemplo, en la J vienen metidas las corrientes, los campos asociados a todas las partículas que tienen carga eléctrica. Y vienen metido el campo del electrón, de los muones, del tauón, de todos los quarks, etcétera, etcétera.
Y en el caso de las otras, por ejemplo, en el caso de la fuerte, solamente vienen metidos los campos de los quarks, porque es lo único que acopla a la interacción fuerte. Cosas como los electrones y los muones, no. Y de la débil es un desastre, la débil trae a todos. Entonces, bueno, como les decía, no tenemos tiempo ya de hablar de la estructura física de estas cosas. Lo único que sí quiero que hagamos como calculito rápido es mostrar que estas ecuaciones satisfacen algo que sí estábamos buscando. Recuerden que todo lo que motivó este estudio fue que queríamos ecuaciones que fueran invariantes de norma, igual que en el electro. En el caso de Maxwell, esta ecuación es invariante de norma. No importa qué A utilicemos para escribir al F, como el F es invariante de norma, y yo tomo un A que sea igual a una prima, o creo que le había puesto tilde la última vez, pero usamos primarita, una prima que sea igual al A más la diferencial de una función f, no importa cuál f yo ponga aquí, eso me lleva al mismo f, al mismo tensor de Faraday, porque d cuadrado de esta cosa da 0. Vean que eso ya no es tan directo aquí. Acuérdense que las transformaciones de norma para la ya no son tan sencillas. Hay que utilizar la u del grupo de norma y le pegaba la u daga con la u, ensanguchaba la derivada de la u, todo lo que ya estudiaron. Entonces lo que tenemos que probar es que esas ecuaciones de allá son invariantes ante esas transformaciones de norma. Y ese cálculo no es difícil, eso ya tenemos las herramientas para hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es, pues, a fuerza bruta, es escriban todo en una base y coordenadas y pues transformen. Así se los dejé a la gente de nuclear hace unas clases y pues creo que podrán decirles que no fue exactamente divertido. Pero si tenemos más estructura podemos hacerlo más indirecto. Entonces, ¿a qué me refiero con que son invariantes de norma? A lo siguiente. Que si yo sé que la ecuación se satisface en una norma, entonces la ecuación se sigue satisfaciendo si yo cambio de norma a todos los objetos involucrados bajo una transformación de norma. Noten que la transformación entra en varios lugares distintos aquí. Entra en la J, entra en la F y entra en la D, en la derivada covariante. En el caso del electromagnetismo, en realidad el único lugar donde entraba era en la F. O sea, siempre entró aquí indirectamente, en la parte de la conexión, por supuesto. Pero ya donde aparecía ya de forma efectiva, porque al final siempre lo escribimos todo en términos de la derivada plana, era en la F. Y en el electromagnetismo la F misma es invariante de norma. Entonces esto hacía que ya todo saliera bien. Aquí no. Aquí sí tenemos que transformar todo. También la J se tenía que transformar en electromagnetismo indirectamente, pero como el grupo es abeliano, entonces la transformación se eliminaba en automático. Ya, van a ver a qué me refiero con eso. Ok. Ahora, F, la curvatura no es invariante de norma. ¿Cómo vemos eso? Eso lo podemos ver partiendo de la definición de una transformación de norma aplicada a la derivada covariante. F es la curvatura asociada a una conexión D. Y al aplicar una transformación de norma, definimos la conexión D' a través de esta expresión.
La F' que aparece allá es la curvatura asociada a esta nueva conexión. Entonces, como la conexión cambia bajo una transformación de norma, también lo tiene que hacer la curvatura. Y de esta misma expresión podemos deducir cómo es que transforma. Y es de hecho muy sencillo. Ok. F, la curvatura de la conexión original, es una dos forma que una vez que se come a dos vectores me da un endomorfismo. Ese endomorfismo lo que hace es actuar sobre una sección S y me arroja otra sección S de vuelta. ¿Cuál sección S? La que está dada por la expresión menos y veces la derivada B' derivada U' menos, quiero empezar con F', menos du' de B' menos D de B, U', todo esto actuando sobre S. Esa es la definición de la curvatura de una conexión, que vimos ya hace varias clases. Entonces, por definición, la curvatura de la conexión de prima es eso. Ahora, como yo sé cómo se relaciona D' con D, pues lo único que voy a hacer es sustituir esta expresión aquí, 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 y tratar de ver si se factoriza la curvatura de D. Y en efecto ocurre. Solo hay que tener paciencia a la hora de escribir todos los términos. Entonces, el menos I de normalización. La D' es U, D y la U daga. Entonces, esto es U, D, B, de U daga. Esa es la primera D'. Y luego esa D' está aplicando sobre DU'. Eso es U, DU, U daga. Todo eso actuando sobre S. Si quieren ponerlo así. Sí, esto es la segunda derivada. Esta es la primera D', esta es la segunda D' y esto está actuando sobre S. Aquí lo importante es que quiero que vean cómo actúan en sucesión. Esta parte me da un 1. Y lo mismo pasa en el segundo término. U, DU, de U daga, de U, de DB, de U daga, de S, cierra y se cierra. Aquí otra vez lo mismo. Esto me da un 1. Y el último término es menos U de en la dirección del conmutador de B con U daga de S. Así. Y esto lo voy a escribir de la siguiente manera. El único truco era ver que esto pasaba. Ya que ocurre esto, fíjense que en todos los términos del lado izquierdo hay una U general. Aquí, aquí y aquí. Entonces lo que voy a hacer es sacar la U como factor común hacia la izquierda. Entonces, es una transformación de norma U y un vector. Sí, la transformación de norma es esta y el vectorcito nomás es el que aparece aquí abajo. O sea, si escribiera mejor se notaría que esto es mayúscula y esto es minúscula, pero bueno. Ajá, en el caso de que estos dos no conmuten. Entonces es menos y U, pues abro paréntesis, pues ya saqué el U de la izquierda de todos lados. De aquí me queda dB de du y eso está actuando sobre U daga S. Fíjense que del lado derecho tengo puros U daga S. Aquí, aquí y aquí. Entonces igual lo voy a factorizar hacia la derecha. Entonces me queda menos de U, dB, menos D en la dirección del conmutador, aplicado sobre U daga y todo eso sobre S. Así. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué cosa me quedó en este paréntesis aquí en medio? La F original, la curvatura de la D. Entonces es igual a menos y veces U, F comiéndose a V, U daga y eso actuando sobre S. Sí, así en la esto ya está absorbida. Así. Ajá. Entonces, bueno, de comparar de acá con cuando empezamos al lado izquierdo, como esa igualdad tiene que pasar para cualquier sección S, pues lo que concluyo es que esto, F', evaluado en dos vectores, tiene que ser igual a U, F evaluado en esos mismos dos vectores, por U daga. Y como esto tiene que pasar para cualesquiera vectores V y U, entonces estos objetos, como dos formas endomórficas, son lo mismo.
Y entonces lo que finalmente concluyo es que f' es igual a u por f por u dagger. Así transforma la curvatura ante una transformación de norma. O en componentes, que es regresar a la versión original de allá, las componentes f mu nu prima son igual a u por f mu nu por u dagger. ¿Sí? Ahora, nada más para ver que seguimos en un buen camino. Recuerden que todo esto tiene que seguir reduciendo hacia Maxwell en el caso particular adecuado. ¿Qué pasa si el grupo es U1? ¿Cómo se ve esta regla de transformación? U1 es un grupo de qué tipo. Ajá, y esa cosa, entonces, ¿puedo mover la U daga para acá o no? Es un grupo abeliano. Entonces la U daga la puedo pasar hasta acá, que sale con la U y me quede que F' es igual a F. Pues en el caso electromagnético, la curvatura es invariante de norma, pero para otros grupos no. Pongo esto en paréntesis. Si el grupo es abeliano, tenemos que F' mu nu es igual a F mu nu, como en electromagnetismo. Uh -huh. No asociar a un grupo abeliano. No, que la interacción es horrenda. Que hay autointeracción entre las partículas mediadoras. Eso vamos. Eso es justo lo que sigue. Ok, entonces, como ven, la demostración no fue particularmente complicada. Insisto, si algún día lo hacen con componentes, comparen eso con eso de ella y lo rápido que salió. Pero no es lo que queríamos demostrar. Lo que queríamos demostrar es que las ecuaciones de Yang-Mills son invariantes de norma. Entonces, esto nada más es para ver que el F transforma como debería. Así, si sabemos que las ecuaciones se valen en una norma, entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones en la norma diferente? Entonces, hagámoslo en coordenadas, es más rápido así. Esto es igual a un medio típico que viene de la f' por ser una 2 forma. La derivada exterior covariante, pegándole a la f, como ya sabemos, es el conmutador de la d' con las componentes de la curvatura. Todo eso multiplicando tensorialmente a, y tenemos dos Hodge. El primer Hodge está actuando con todo el resultado de la derivada. Entonces el Hodge actúa sobre todo esto que está acá adentro. Con la parte de la unoforma que viene de la derivada covariante, y luego eso cuña, estamos derivando el Hodge de la f'. Queda así. Pero estructuralmente es algo de ese estilo. Ajá. Ahora, esto nada más lo escribí así justo para dejar aislada la parte que depende de la norma. Aquí son las partes primadas. O sea, aquí es donde vamos a aplicar como ya sabemos que transforman todos los objetos involucrados. Y de hecho, todo el punto es que transforman igual. La derivada transforma también en la misma forma. Toman la D y la ensanguichan con una U y una U daga. Entonces, esto queda un medio del conmutador de U con la D no primada, con la U daga, coma, la U con la F alfa beta con la U daga, cierro el conmutador y multiplico por exactamente todo lo demás.
y así. Y luego, ¿qué pasa con esto? Justo, cuando estemos el conmutador, fíjense que van a quedar la U daga con la U o la U daga con la U, que me dan unos. Al final cualquier U que me quede en medio se cancela y solo me quedan las partes de afuera. La U y la U daga salen. Entonces justo queda un medio de U con el conmutador de la D con la F sin primar, con la U daga, por todo lo demás. Tensorial del Hodge, del de X mu, cuña del Hodge, de X alfa, cuña de X beta. Exactamente la misma cosa. Y pues juntando esto con esto de acá, o sea, las formas pueden juntar con el producto tensorial que se pasa el endomorfismo y se le pega directamente para acá y ensanguichar más bien la 2 forma F o U Hodge de D, D de Hodge F de U daga. O sea, todo el punto es que la ecuación completita transforma igual, ensanguichado en uno y una daga. Entonces, como yo sé que la ecuación se vale en la norma original, yo puedo sustituir esto como U por J por U daga. Y entonces, como ven, se satisface la ecuación en la nueva norma si justo a esto es lo que le llamo J'. A eso me refiero con que también la J tiene que transformar de norma. Cosa que igual en el electromagnetismo. La razón por la que no lo decimos es porque como el grupo es abeliano, esto se va para acá y se cancela. Pues listo. Eso muestra que las ecuaciones de Yang-Mills son invariantes de norma. ¿Dudas? En el caso de copiar fuerza. Sí, matemáticamente. O sea, matemáticamente así, no explícito, exactamente así. O sea, esta es la estructura que aplica, exactamente igual. En los libros de partículas, textos de partículas, van a ver todo esto más bien escrito en términos de componentes, tal cual las componentes de la F y J, mu, nu, y con la A lo mismo. Todas las expresiones se ven muchísimo más grandotas justamente por esta razón. En algunos otros, sí suelen trabajar al nivel más bien de estas componentes, de las componentes endomórficas. Y esas más bien las ponen con negritas para denotar que son como matrices. ¿Cuál prefieres? Pues que depende qué estamos haciendo. Si son tal cual tratar con la estructura matemática de las ecuaciones, es muchísimo más fácil. Pero para comparar y sacar las reglas de Feynman de una teoría, es mucho más fácil escribirlo en términos ya de las componentes. Ok, dudas hasta acá. Está bien, así como escribirlo. ¿A cuál parte? ¿Esa? De acá a acá, pues, sí, sí, ¿no? ¿Tú notas algún error? De acá es de F, no, eso sí tiene que ser la J, porque tiene que estar igualada la ecuación a la corriente en la norma adecuada. Y la cosa es que pues, la corriente y el campo de norma transforman exactamente la misma representación. Ok, entonces. Ahora, solo para tener un poco más de sensación de cómo se ven estas ecuaciones ya explícitamente, acuérdense que la clase pasada demostramos que la derivada exterior covariante de cualquier forma con entradas endomórficas será igual a la derivada plana de esa forma más y veces el conmutador de la A con la forma a la que estoy derivando. ¿Se acuerdan de esa expresión?
Entonces, déjenme utilizar esa para tratar de escribir las ecuaciones de Yang-Mills en forma más explícita. Entonces, las ecuaciones dicen esto. Es la derivada del Hodge de f. Es una parte de las ecuaciones. Usando esta identidad, tenemos que es igual a la derivada plana del Hodge de f más y veces el conmutador de la a con el Hodge de la f. Ahora, aquí déjenme poner a la f, escribirla como lo escribimos hace rato, como la derivada exterior plana de la a más y veces la a cuña a. Así. Y en este otro término sustituir exactamente lo mismo, más y veces el conmutador de la a con el Hodge de f, que es el Hodge de la derivada exterior de a más y veces a cuña a. Y escribir cada uno de esos términos explícitamente. Y bueno, de una vez déjame pegarle el otro Hodge. El primer término queda exactamente análogo a las ecuaciones de Maxwell. Es el Hodge de D del Hodge de DA. Esa era la ecuación de Maxwell, es igualado a la J. Pero vean que tenemos todos estos términos nuevos que nos hacen cero debido a la no conmutatividad de los A's. Entonces el otro de los términos que queda es más el Hodge y veces de la derivada del Hodge de A cuña A más el Hodge de I veces del conmutador de A con el Hodge de DA más el Hodge de I veces el conmutador de la A con el Hodge de I veces de A cuña A. Todos estos. Este primer término es lo que teníamos de las ecuaciones de Maxwell. Y todos estos extras de acá son términos que hacen que las ecuaciones sean no lineales. Entonces está igualado a J. Una pregunta. Mm. ¿La F es una forma o una P? En este caso es una P forma cualquiera. Aquí esta es P forma con entradas en los endomorfismos. A lo que voy con esto es que aquí arriba están las cosas que ustedes conocen. En 3 más 1 dimensiones, piensen en espacio-tiempo plano, como trabajamos siempre en partículas. No son más que el típico laplaciano, bueno, la divergencia, el rotacional, del A, del E, del B, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa cosa de acá son los términos nuevos. Todo esto de aquí. Todos estos se anulan en automático en electromagnetismo. Todos. Son los que no aparecen en electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell tienen la peculiaridad, o la buena cosa, de que si las igualan a cero, es decir, le están resolviendo en el vacío, si encuentran dos A's que son solución a esta, entonces la suma de esos A's vuelve a ser solución de esta. También 5 veces A, 6 veces A, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier combinación lineal. Eso permite hacer un montón de cosas. Eso permite hablar de ondas electromagnéticas, de decomposición en Fourier, y utilizar un montón de técnicas que saben para resolver las ecuaciones. Eso no se puede hacer aquí por estos términos. Incluso en el vacío estos términos rompen todo eso. Exactamente. Esos son los que tienen que ver con la autointeracción. ¿Cómo se ve de ahí? ¿Cómo se extrae que eso provoca una Depende a qué nivel lo quieras pensar. que usted vea más conveniente? Perdón.
A ver, quizá la forma más directa de aquí es la siguiente. En el caso del electromagnetismo, el grupo es U1. Entonces, nada de esto pínteselo este término. A vive en el álgebra. ¿Cuántos generadores hay en el álgebra de U1? Uno. Entonces, eso habla de que si este vive en el álgebra, al final siempre lo podemos escribir como un múltiplo de ese único generador. Entonces, para todo efecto práctico hay un único campo A en esta teoría de norma. Eso es lo que va relacionado con esa única partícula mediadora, el único fotón. Pero para las otras interacciones no es así. En SU3, por ejemplo, ¿cuántos generadores hay en SU3? 8. Eso significa que el A se tiene que escribir como una combinación lineal de esos 8 generadores. Entonces, de toda forma práctica, tenemos 8 campos A, uno por cada componente de la combinación lineal. Eso va de la mano con los 8 tipos de gluones que hay en la interacción fuerte. Estos términos me dicen que no es que yo tenga una ecuación para el gluón 1, una ecuación para el gluón 2 y una ecuación para el gluón 3, sino que todos aparecen en las ecuaciones de todos. Eso significa que esas cosas físicas están acopladas o se hablan entre sí. Esto pasa a nivel de ecuaciones, de cualquier ecuaciones de la física, no solamente en teoría cuántica de campos. Eh, por eso es que decimos que esas teorías tienen autointeracción, los gluones son autointeractuantes. En el electromagnetismo, dos fotones no se pueden hablar. En la electromodinámica cuántica, dos gluones sí. Ahora, de ahí, eso todavía no es exactamente ya como lo sabemos y lo medimos. Eso tiene que ver ya cuando se cuantiza la teoría y se sacan las reglas de Feynman asociadas a la teoría, pero eso va de la mano de esto mismo. No se lee de aquí exactamente. Parte de lo que vamos a platicar la próxima semana es que ya en física teórica no trabajamos directamente con las ecuaciones, porque a nivel cuántico la ecuación, aunque es importante, no es como la última palabra. En realidad con lo que trabajamos es con la acción de la teoría. Y de la acción de la teoría es que se leen esas famosas reglas de Feynman, que hablan de cómo son las interacciones. En nuclear, aparecen dos campos mexicanos que presenten interacción. En este caso, o sea, el producto. Exactamente. Justo eso es lo que causa que todos esos gluones, esos generadores se hablen entre sí. Todos estos términos. O sea, porque no solamente producto cuña aquí, en producto cuña aquí también, en el conmutador, acuérdense. ¿Y por qué estamos considerando el caso del electromagnetismo al fotón? ¿A qué te refieres con eso? Sí, mencionaba que justo el fotón interactúa con los fotones. Ujú. ¿Por qué hablamos del fotón? Porque esta parte, esas ecuaciones solamente hablan de cómo se acopla justo esa partícula de materia, de interacción con la materia. La materia está modelada por la parte que puse aquí igual a cero, con la parte de la J. Esta J está relacionada con los campos de materia y los campos de materia tienen sus propias ecuaciones aparte, como la ecuación de Klein-Gordon, por ejemplo, que sí vimos aquí. Pero hay otras, está también la ecuación de Dirac, que es la que típicamente utilizamos, que se utiliza para las partículas de materia del modelo estándar, porque todas esas tienen spin un medio, y la ecuación de Dirac es la que funciona para modelar partículas de spin un medio. Ok, entonces, por supuesto no vamos a intentar resolver esas cosas y tampoco escribirlas en componentes. Insisto, eso lo van a ver si se dedican a cosas de partículas más a nivel de la acción de la teoría. Eso sí, en los libros de campos la acción se escribe explícitamente para poder de ahí leer las reglas de Feynman. Ok, dudas. Esto es todo lo que vamos a alcanzar a ver de teoría de Yang-Mills, de las ecuaciones, más lo que alcancemos a ver la siguiente semana de la acción de Yang-Mills. La pregunta, la interacción era porque tenía la, digamos, el hecho. Ujú. Y estos términos hacen que todos aparezcan en las ecuaciones de todos estos productos. Pero, ¿cómo es el brinco de, ya, o sea, bueno, está mezclado, ¿no? O sea, Ujú, son términos ujú, lineales, ujú, ujú. pero ¿cómo ahí se da el brinco a interacción? Entre sí. Eso pasa en cualquier ecuación de la física. En las ecuaciones de la física, cuando tienes objetos
que están en el mismo sistema de ecuaciones, y están en un sistema de ecuaciones acopladas, esas cosas físicas están interactuando, se están hablando entre sí. Aquí eso de consigo mismo, lo decimos así porque aunque estamos descomponiendo al A como una combinación de todos los generadores, en realidad es un único A de todos modos, aunque hagamos esa descomposición. Esa descomposición en el caso de los gluones es como poco como superflua, depende de a quién le pregunten si quieren hacer la descomposición o no. O sea, algunos dicen que hay ocho tipos de gluones, otras personas decimos que no, pues nada más es un solo campo del gluón y ya. Pero esa no es superflua en el caso de la interacción débil. En el caso de la interacción débil, por el rompimiento espontáneo de la simetría y el desdoble de la interacción electrodébil, la eléctrica, electromagnética y débil, ahí sí esa descomposición sí es importante. Pues eso sí desencadena en partículas distintas. En la débil, las partículas mediadoras son el fotón, bueno, electrodébil, el fotón, los dos bosones débiles W, el más y el menos, y el bosón neutro Z. Entonces, bueno, todo eso para decir que por eso se dice autointeracción, porque es un único campo del gluón que se está hablando a sí mismo por estos términos. Yo digo que solo el campo del gluón y ya. Bien, entonces. Les iba a decir. Lo único que sí les voy adelantando desde ahorita es que, dado que vimos que la curvatura no es invariante de norma, sino que transforma así, es importante ser capaces de construir algo que sí sea invariante de norma, para poder construir con eso la acción de la teoría. Nada más de ver esto, ¿a alguien se le ocurre cómo de aquí sacar algo que sí sea invariante de norma? Exactamente. Si sacan la traza de los dos lados, pensando en esto como las matrices, exactamente. Exactamente el mismo truco que las líneas de Wilson. La traza sí es invariante. Eso lo vamos a utilizar para construir una acción la siguiente semana. Ok, entonces. Última parte, relatividad. Está considerando la curvatura y la traza. Depende de qué tanta importancia física le den a esta cosa en el electromagnetismo. O sea, segura esta parte del electromagnetismo sí les suena. O sea, ¿esta cosa qué es? La energía. Esta cosa es casi la energía. Es como el análogo de la energía cinética menos la energía potencial, es decir, esta cosa es el lagrangiano. La traza lo que hace es crearnos algo invariante de norma por un lado, y la combinación que vamos a tomar la clase pasada nos lleva al lagrangiano de las teorías. Pero bueno, eso fue la próxima semana. Yo espero que dé tiempo de ver las dos. Probablemente la parte de acción sea la que veamos menos en detalle, pero ojalá las dos. No. ¿Cuándo qué? ¿La facultad? Ajá. Los Inter sí son ahorita 3 semanas de Inter. Una vez me quedé en la clase hasta muy tarde. Es que era un examen. Empezó a las 7 y no me quise rendir. Pero entonces dejaron a todo mundo, bueno, lo sacaron también al ayudante que estaba. Analítica. Geometría analítica. No, Ah. Yo dije, ¿en primer semestre? Ya, mecánica analítica. Digo aún así. ¿Quién es el profesor? ¿Quién es el profesor? Ah. Ok.
Déjenme darles nada más un poquito de background de cuál es la idea. O sea, esta no es clase de relatividad general, pero nada más como que tengan un poco de sabor, quien no haya llevado la materia, para que tengan como idea de hacia dónde va y cómo conectan todas estas cosas que vimos en aquella materia. Si ya la llevaron, pues vamos a un recordatorio. La relatividad general se basa en una cosa que se llama el principio de equivalencia. El principio de equivalencia básicamente dice que los sistemas en caída libre son localmente inerciales. Eso piénsenlo, en, imagínense en las películas de acción cuando hay algún accidente en un avión, el avión está llegando como a la parte de arriba y de pronto falla el avión y en vez de propulsarse para arriba como que se empieza a caer. Justo en el instante en que se empieza a caer, toda la gente en el avión empieza como a flotar. Y después cuando ya empieza a tener caída, es cuando la gente choca con el techo y entonces ya sienten el golpe. Es decir, en ese momento todos los objetos, incluido el avión, están cayendo igualitos en esos primeros instantes. Imagínense que no hubiera aire, que no hubiera nada, todos caemos igual a la misma aceleración. Eso significa que mientras no nos remetemos contra la Tierra, nos veríamos justamente como dos sistemas de referencia inerciales en reposo respecto al otro. Y no habría manera de notar diferencia entre estar en reposo en el vacío o estar en caída libre hacia un cuerpo celeste como la Tierra. Eso llevó a Einstein a pensar entonces que la gravedad no se comportaba como una fuerza. Si la gravedad no había manera de distinguir esos dos escenarios, entonces la gravedad tendría que ser otra cosa. Y eso lo llevó a proponer que lo que entendemos como gravedad tiene que estar relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. En los términos que hemos estado hablando nosotros, esa curvatura es la curvatura de las tangentes. Es decir, la curvatura asociada a la conexión de Levi-Civita de las tangentes. Es decir, curvatura asociada a la conexión de Levi-Civita de las tangentes. Esa es la conexión que ya estudiaron como parte de la tarea. Como parte de la tarea mostraron que esa conexión era única, la conexión que es compatible con la métrica y que es libre de torsión. Y encontraron cómo calcularla en términos de las componentes de la métrica de un sistema de coordenadas. Mostraron que esa conexión era aquella que al calcular la derivada de un vector tangente, un vector, satisfacía esta relación. Esa es la expresión general que vimos para la derivada covariante de una sección aplicada a secciones del haz tangente. Ya la hemos visto antes. Como estamos en el haz tangente, las bases, una base útil, son las bases asociadas a las derivadas parciales. Eso significa que los índices de las secciones son los mismos que los índices de los vectores. Por eso ahora toda esta expresión tiene exactamente el mismo tipo de índices. Y vimos, lo vieron en la tarea, que las componentes del potencial asociado a esa conexión son los famosos símbolos de Christoffel, dados por esta expresión. Tm es el tangente. Ese le hemos usado antes. Entonces, bueno, hasta aquí esto sí lo demostraron en la tarea. Ahora, de lo que ya no hablamos fue de cómo los conceptos de curvatura que vimos antes se aplican a las tangentes. Es básicamente tomen las mismas definiciones que ya tenemos y simplemente sustituyan, en vez de secciones, pongan vectores y ya. Es decir, su curvatura se define como, y para denotar a la curvatura de esta conexión utilizamos la letra R en vez de la letra F.
Y la definición es exactamente la misma. Es el conmutador de las derivadas covariantes agregando el término adecuado del conmutador de los vectores para asegurarnos que la conexión plana sea plana. O sea, esta es exactamente la misma expresión que la de hace rato, para una conexión arbitraria. R, igual que cualquier otra curvatura, es una dos-forma con entradas endomórficas. Pero en este caso, esas entradas endomórficas son endomorfismos sobre el haz tangente, no sobre cualquier sección. Eso significa que la expresión que tenemos para la curvatura aplica igual. Les pongo la que teníamos antes. Para la curvatura habíamos dicho que entonces f era igual a una f i j mu nu por i tensorial ej tensorial de x mu cuña de x nu. Estas eran las componentes de cualquier curvatura. Aplicado al haz tangente, simplemente cambie la letra con la que le estamos anotando para distinguirlo y cambie los objetos que aparecen. Esta ahí va abajo y esta otra va arriba. Estas no son cualquiera secciones, son secciones de las tangentes. Entonces aquí van en realidad formas y vectores. Y los índices, como son elementos de las tangentes y de las cotangentes, son los mismos índices de espacio-tiempo, les decimos. Entonces, esa dos forma con entradas endomórficas acaba siendo un tensor de rango 1,3, antisimétrico en estos dos de aquí. En términos de los gamas, ¿se acuerdan que demostramos que las componentes de cualquier curvatura estaban dadas por la siguiente expresión? Parcial respecto a mu de a i nu menos parcial nu de la i j mu más la i de convención de siempre multiplicado por a i k mu a k j nu menos a i k nu a k j nu. Esta era la expresión para las componentes de la curvatura en términos de los componentes del potencial asociado a la conexión. Acuérdense que en este caso lo que estamos llamando el potencial son los símbolos de Christoffel. Entonces, esta formulita que dedujimos nos da una forma de calcular las componentes del tensor de Riemann, que por cierto, esa cosa sí se llama, es el tensor de Riemann. Una pregunta. Ujú, Técnicamente R de E1, bueno, la R que da ujú. solita es la curvatura. O sea, ¿qué significa físicamente, digamos, evaluada en un campo O sea, este valor así completito, todo así. Eso acuérdense que era la holonomía en el circuito generado por BIU. Eso es físicamente lo que significa, geométricamente lo que significa todo esto de este lado. Entonces, las componentes están dadas por exactamente esta expresión. En vez de f pongan r y en vez de i, j cambien los índices por alfa y beta. Y es exactamente lo mismo. Entonces en vez de a va gamma, en vez de i alfa, en vez de j beta y es esto. En vez de a gamma, en vez de i alfa, en vez de j beta, esa es la reciente, la cual esa que están que estoy borrando, sí, es el potencial asociado a la conexión. Ajá. Y aquí estoy tomando esa expresión general, especializándola a este caso, nada más. Aquí no estoy derivando ningún resultado nuevo, simplemente estoy poniendo lo que ya conocemos
aplicado a ese haz particular. Y esas son los componentes del tensor de Riemann en términos de los símbolos de Christoph. Exactamente la misma expresión. Esa es la curvatura a la que hace alusión la teoría de relatividad general. Cuando relatividad general escuchan que el espacio-tiempo está curvo, con curvo se refieren a este objeto, a la curvatura que mide esa cosa. Ahora, hasta aquí todo es completamente análogo a cómo tratamos la curvatura de los otros haces, de las teorías de Yang-Mills. Sin embargo, y aquí es donde vamos a empezar a hacer cosas diferentes. Las ecuaciones de Einstein para relatividad general no son un caso particular de las ecuaciones de Yang-Mills. Son muy diferentes. ¿Qué tan muy diferentes? Pues vamos a ver. Entonces, o sea, hasta acá todo se ve igual, pero las ecuaciones son muy distintas. Fíjense, las ecuaciones, de hecho, no aparece el tensor de curvatura como tal, no aparece F. Aparece una contracción de F. Eso es lo primero. Eso es algo que no podíamos hacer en las teorías de Yang-Mills, porque estos dos índices, los índices de endomorfismo, son distintos a los índices de derivada. Pero aquí no, aquí son los mismos. El tensor de Ricci se define como ¿cómo? Es decir, ahí la suma, el que va con el índice alfa arriba y va Muy positivo, no, muy positivo, no. Según yo va así. Ah, espera, aquí hay un error en estos dos índices. Aquí tendría que ser no y aquí tendría que ser mu. la primera es muy low. Sí. El tensor de Ricci, sus componentes se definen como tomar la contracción 1, 3 del Riemann, o y en términos de índices, esta cosa de aquí. Tomar la suma sobre el índice, uno de los índices de endomorfismo con uno de los índices de derivada. Es aprovechar esa simetría que para curvaturas de otros haces fibrados no existe, eso no se puede hacer, pero sí funciona aquí. Y el escalar de curvatura de Ricci a los dos primeros. Esos de aquí. Justo hice esta parte de borrar para que notaran, bueno, de hecho también lo puedes leer desde acá. Esta aquí es donde estaba la base de los endomorfismos. Y esos dos índices corresponden con estos de aquí. Donde, por supuesto, esto significa subir uno de los índices del Ricci con la métrica y sumar. Esa es básicamente esta contracción. En las ecuaciones de Einstein no aparece el tensor de Riemann, aparecen estos dos objetos de aquí, que no tienen toda la información de la curvatura, es solamente una parte de la información de la curvatura. Las ecuaciones de Einstein en un sistema de coordenadas son estos de aquí. Entonces, de nuevo, comparen eso con esto. O sea, completamente idénticas. ¿Dónde radican las diferencias? Más allá de que pues, son letritas distintas. Fíjense,
Son ecuaciones que involucran a la curvatura del haz fibrado, eso seguro, pero la variable es distinta en ambos casos. Aquí para lo que estamos resolviendo es para la curvatura misma, o indirectamente si quieren, para el potencial. Aquí no estamos resolviendo ni para el Riemann ni para el potencial, que son los Christoffel. Esas cosas ya están fijas, la variable está más adentro. La variable es la métrica en estas ecuaciones. Como les decía, aquí el punto es que hay muchas conexiones válidas. Una vez que ya encontré una, yo puedo encontrar cualquier otra conexión válida que resuelva estas ecuaciones aplicando una transformación de norma, como acabamos de ver. Aquí no. Aquí hay una única conexión que fijamos desde el inicio. Dijimos que es la de Leibniz-Civita. Y lo que nos queda por determinar entonces es cuál es la métrica cuya conexión de Leibniz-Civita cumple con esta ecuación. ¿Sí ven? Estas son ecuaciones diferenciales para la curvatura. Estas son ecuaciones diferenciales para la métrica. Son cosas diferentes. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Justo eso hace que no tengamos gravedad cuántica. Bueno, o sea, a ver, el hecho es el siguiente. Resulta que la acción asociada a estas ecuaciones sí se puede cuantizar, porque esa acción resulta ser algo que llamamos renormalizable. Al cuantizar teorías, aparecen infinitos en todos lados. Siempre que se hace teoría cuántica de campos hay infinitos. Siempre. Al inicio no, pero no nos voltean en la siguiente esquina y hay uno. Y lo que se hace en física de partículas es básicamente agarrar los infinitos, esconderlos ahí atrás y tapar. Y voltear para el otro lado y hacer como que no estaban. Eso formalmente se le llama renormalizar una teoría. Básicamente es esconder los infinitos en constantes físicas que no son medibles. Es decir, como esas no son medibles, son infinitas, no me importa que sean infinitas, siempre y cuando lo medible sí salga lo que debe. Y lo medible sale lo que debe. A un grado de precisión absurdo. Es ridículo. O sea, la medida del momento geomagnético del electrón tiene un montón de decimales que empatan con el experimento. O sea, nadie tiene duda de que la forma de cuantizar de Feynman funciona para comparar con el experimento. El problema es que pues, el precio a pagar es ese chistecito de esconder los infinitos. Y la cosa es que tratar de esconder los infinitos al cuantizar esto, eso es lo que no funciona. Eso no se deja. ¿Cómo se refiere a lo que hicimos de toda esta de la integral de infinitos? ¿En qué momento se cuantiza? No, todavía no hemos cuantizado nada. De cómo se hace eso discutiremos un poquito la siguiente semana. Aquí la curvatura es F. Es R, es el tensor de Riemann. No ninguno de estos dos. Ajá. La teoría de relatividad general es una teoría no renormalizable. Siguen apareciendo infinitos por todos lados, pero no se pueden esconder todos. O sea, una teoría renormalizable resulta que es renormalizable porque hay un número finito de infinitos que se esconden. Y una vez que esconden ese número finito de infinitos, ya no les vuelven a salir más. Ya escondieron todos. Básicamente. Esta no importa qué tantos intenten esconder, siempre salen más. Literal. Literal es. O sea, en cuanto de campos no tenemos singularidades físicas y en relatividad. No, son singularidades de otro tipo. Literalmente es lo siguiente. Literalmente me salió que la probabilidad de que un electrón se disperse con un positrón es infinita. Híjole, qué horror. ¿Qué hacemos? Bueno, en el lagrangiano apareció un término de este estilo. Y aquí hay una m, que yo había dicho que era la masa del electrón. Ah, bueno, pero pues ¿por qué le puse masa del electrón? Eso fue muy idiota de mi parte. No le llamemos masa del electrón, llamémosle masa desnuda del electrón. Y digamos entonces que esto es igual al infinito que me había salido más la que sí mido. Y ya. Tan, tan. Es eso. Bueno, como es renormalizado. ¿Cómo? Como es renormalizado. Justo, y eso es justo a lo que me refiero.
En un lagrangiano hay un número finito de parámetros. Entonces, si se le sacaban los parámetros y le siguen saliendo infinitos, ya valió. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí no pasa. El número de parámetros coincide con los infinitos que tienen que esconder. Terminaron de esconder y pueden calcular cualquier proceso al nivel más alto que ustedes quieran. Y predecir el momento giromagnético del electrón con todos los decimales que ustedes gusten. Por supuesto que no. O sea, Feynman estaba súper contento, ¿no? Y contemporáneos así, pero pues entre más han pasado los años, más gente dice, pues, ok, o sea, funcionó, está bien, ¿no? Pero obviamente tiene que haber alguna otra cosa mejor definida para tratar con esto. Desde luego no. Justo, por eso es que existen materias como esta, para que ustedes se enteren de qué es lo que está pasando y alguien diga, ah, ya sé qué vamos a hacer. Justo. De tarea para la próxima semana. Ya como último comentario, nada más para que vean que, o sea, espero que de esto vean porque es que una de las razones por las cuales la comunidad está atorada en esto. Porque no, a la gente de física le cuesta mucho trabajo dejar ir, básicamente. O sea, todo esto ha salido tan bien hasta este momento que es como, ¿cuál es la que está mal? ¿Cuál soltamos? ¿Cuál corregimos? La relatividad general está mal y entonces más bien esto es lo que tiene que cambiar, tenemos que pegarle algo más parecido a esto. O al revés. Más bien el proceso de cuantización y esconder los infinitos es lo que está claramente mal y entonces más bien ahí es donde hay que moverle y dejar esto así. O quizá ni siquiera, a lo mejor las dos cosas están mal y hay que moverle a las dos. A lo mejor todo estaba mal. No funciona perfectamente fuera de las bueno, o sea, hay cosas de la relatividad que dicen todo este tipo de cosas. O sea, son resultados de cómo la teoría hasta ahora decimos va, está bien, pero al final del día alguien podría llegar y decir la relatividad y la materia oscura desaparece. Exactamente. Hay problemas de ese tipo con estas cosas de cuantización. O sea, también cosas que no se expliquen bien. ¿De este lado? O le pega más, claro. Bueno, de este lado más cosas que que se expliquen parecidas así, de que salen como mediciones que no empatan con la teoría y para que sí empaten nos inventamos que existe otra cosa que no vemos. Bueno, por un lado, hace unos años estaba la masa de las partículas, hasta que se detectó el Higgs y la gente dijo, híjole, no, entonces eso sí estaba bien. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, otra cosa que no es como agradable de este tipo de teorías es que el número de parámetros es enorme. Hay muchos parámetros que se ponen a mano. Aquí no hay muchos. Nada más la constante de Newton y la velocidad de la luz que aquí están hechas iguales a 1, básicamente, y ya. Junto con el número de dimensiones del espacio-tiempo, si quieren. Aquí no, aquí hay muchísimas más cosas. Todos esos valores de cuánto vale la masa a escalas de energía de este estilo, del electrón, de los quarks, de los bosones de norma, cuánto valen las constantes de acoplamiento, la carga del electrón, la carga fuerte, la carga débil, cuánto valen todos esos números a mano. ¿Por qué SU3? ¿Por qué no SU56? ¿Por qué esos colores? ¿Por qué esas cargas? ¿Por qué en otros grupos de norma? ¿Por qué solo grupos de ese estilo? ¿Por qué no grupos de Lie diferentes? Esas preguntas tampoco tienen respuestas, como pues no sé, porque eso es, porque funcionan esos. Exacto. Muchas cosas de la física de partículas tienen esa respuesta hoy en día, es pues porque eso funciona. No tiene prácticamente. Algo que en mi opinión, digamos, algo bonito que sale de las ciencias se deduce mucho a partir de cosas más fundamentales, ¿no? O sea, el principio de equivalencia, etcétera. Como que uno puede decir las ecuaciones y decir, o sea, hay una deducción un poco más que sale de un principio físico. Sin embargo, esto es un poco más, pues, para le atiné. Exacto. Esta es como que su parte más como fundamental, es más, que viene también del cómo es que nacieron ambas cosas. A esta se le ocurrió a un tipo muy inteligente hace muchos años, a una sola persona, basado en algunos principios de atrás, el principio de Mach y eso, pero pues o sea, todas se las adjudicamos solo a Einstein. El modelo estándar no, el modelo estándar se llama así justo porque es un modelo y que se le ocurrió, lo fueron parchando un montón de fulanos a lo largo de todos los años. Hay un montón de gente, no hay una sola persona que digan, ah, esa persona es la que tiene la explicación de las partículas elementales. No, hay un montón. O sea, va desde Dirac hasta Feynman y gente más adelante. Young y Mills.
Y pues muchas de estas técnicas de esconder los infinitos y demás es síntoma de eso, es síntoma de que pues la gente fue proponiendo cosas, salían problemas y se fueron parchando poquito a poquito. Y pues estamos justo en ese punto en el que pues ya sabemos predecir varias cosas, pero hay otras cosas que no, y pues no podemos hablar de estas y estas en el mismo pie, entonces como que ¿qué hacemos entonces? Una pregunta. ¿Qué era eso de las masas de las partículas? La concentración se va a dar hasta que Ah, no había explicación del por qué los bosones débiles tenían masa y los gluones y los fotones no. O sea, eso es algo súper raro. Porque las ecuaciones Young-Mills que acabamos de ver, solo aparece la F así solita en las ecuaciones. No hay le llamamos un término de masa en las ecuaciones. Si se intenta agregar un término de masa, resulta que las ecuaciones ya pierden la invariancia de norma. Entonces, se midió que esos bosones tenían masa, pero pues no empataba justo con la teoría. Pues entonces, si tienen masa, ¿qué usamos para modelarlas? Unos cuantos años después, se propuso el mecanismo de Higgs para explicar que uno puede definir el lagrangiano sin un término de masa, y gracias a las cosas místicas de la cuantización de trayectoria de Feynman y la mecánica cuántica, aparece una masa para esos campos. Y el precio a pagar es por supuesto que se rompe cierta simetría en dos grupos de simetría independientes. Y es que nace la interacción débil, la interacción electromagnética. Es el rompimiento espontáneo de la simetría. Y de la mano de eso tiene que haber un campo asociado a ese rompimiento de la simetría. Ese campo es el asociado al bosón de Higgs. Entonces, hasta antes de que se detectara, también estaba como uno de los grandes problemas del modelo estándar. Está ese mecanismo, pero no hemos medido evidencias de que ese mecanismo es el que está sucediendo aquí. Entonces, a lo mejor es eso y a lo mejor y no. Se midió que sí. Entonces, ese fue uno de los problemas de, ok, ese se resolvió. pero no había una teoría fuera de los Seguro había, pero no, o sea, incluso antes de medirlo, me parece que no había como nadie, ningún candidato como obvio de qué otra opción. Porque también ya para esos años ya se tenía pensado, de, bueno, en unos años del proyecto ese, del CERN, va a tener aceleradores suficientemente poderosos como para acceder al régimen de energías en el que se supondría tendría que detectarse. Entonces, más bien la gente estaba como a la espera de a ver si sí, a ver si no. ¿Qué le gustaría más? Yo soy más partidario de que todo está mal. De que tenemos que empezar desde el inicio. Entonces, ¿por qué teoría de cuerdas? No, justo, ese es otro, o sea, contrario a lo que quizá piensen, o sea, yo no creo que el mundo esté hecho de cuerditas, no, no, no. No, más bien, de lo que yo soy más partidario es de las ideas que han salido de la correspondencia norma-gravedad, que es el que, ajá, que lo que sí me parece que sí funciona es el entender a la naturaleza como, y todo lo que observamos como estados en un espacio de Hilbert. Y que más bien esos estados de ese espacio de Hilbert es donde está la física y todo lo demás es como efectivo de esos estados. O sea, las cosas como las teorías de campos que medimos y demás, eso tiene que derivar de ahí. Es que de alguna forma, esa noción de espacio-tiempo que tenemos aquí no es como la cosa fundamental, como que eso tendría que construirse a partir del espacio de Hilbert de alguna manera. Y a partir de las propiedades del espacio de Hilbert debería poder definirse una variedad con métrica, y esa variedad con métrica tendría que satisfacer estas ecuaciones en cierto régimen. No es tan descabellado. Gracias a la correspondencia norma-gravedad sabemos que en ciertos escenarios el entrelazamiento entre esos estados puede definir una noción de medida que sí satisface ecuaciones como esta. Entonces, esa es una opción que mucha gente está explorando todavía hoy en día, junto con otras cosas. Yo pienso que más bien es por allí. Y que en el camino, pues también eso de qué significa cuantizar la teoría. Parte del problema de pensar que se tiene que cuantizar estas cosas es que el problema que tienen esas ecuaciones desde el inicio. Estas ecuaciones, a diferencia de estas, uno las tiene que trabajar a ciegas, porque antes de resolverlas no sabemos qué es la métrica, entonces no sabemos qué es tiempo y ni qué es espacio, no sabemos qué es en una hora después ni qué es 5 metros para allá. No sabemos nada al empezar a resolver estas cosas. Aquí no, aquí sí sabemos lo que es el espacio-tiempo. Tenemos la variedad base y estamos definiendo secciones sobre esa variedad base. Entonces, es más fácil plantear ecuaciones para eso.
aquí plantear ecuaciones, pensar que vamos a cuantizar una interacción sobre algo es como, ¿cuál interacción? O sea, es el espacio-tiempo mismo. ¿Por qué tendríamos que tratar a este como estos de acá abajo? O sea, sí funcionan los mismos efectos matemáticos de curvatura y así, pero significan cosas distintas. Ajá, exacto. O sea, el espacio-tiempo tiene que estar fijo aquí, de aquí, para poder resolver estas. ¿Y qué espacio de tiempo es? O sea, localmente. En el modelo estándar, todo lo pensamos plano, Minkowski. Porque a esas escalas los efectos gravitacionales son muy chiquitos. Entonces, de forma efectiva, podemos pensar que esto está en espacio plano. Por ejemplo, los experimentos que buscan a través de condensados de bosón ver efectos relativistas en cosas cuánticas, ya están proponiendo un modelo que ya no considere un espacio. Bueno, o sea, eso también eso lo consideramos tip en el modelo estándar. Pero estas ecuaciones, de nuevo, como estas no involucran la métrica, siempre y cuando la métrica y el espacio-tiempo ya esté dado aquí abajo, estas se pueden plantear y también se pueden cuantizar. O sea, cuantizar algo encima de un espacio-tiempo fijo, aunque ese sea curvo, por ejemplo, encima del espacio-tiempo de un agujero negro, eso se puede hacer sin problemas. Desde hace años, eso fue lo que hizo Hawking para mostrar que los agujeros negros radian. Puso un campo cuántico encima de la métrica de Schwarzschild para agujeros negros. Cuantizó esa teoría y vio que el agujero negro tenía que estar emitiendo cuantos de energía. O sea, lo que no se puede hacer es pensar que este sea el que sea cuántico. Eso es lo que no sabemos hacer. Pero hay otras cositas que sí podemos hacer como eso. Otra cosa que se hace, que es lo llamamos soluciones semiclásicas de la relatividad general, es pensar que cuantizamos esta teoría en un espacio-tiempo dado, calculamos el valor de expectación del tensor de energía-momento asociado a esta cosa, y eso es lo que clavamos aquí. Y luego resolvemos estas ecuaciones para ese valor esperado, esperando que lo que obtengamos sea como una corrección a la geometría generada por ese campo cuántico. Y eso lo llamamos como una corrección cuántica. Eso también se hace. ¿Por qué no está? Hay algunas cosas que jalan, otras no. El problema es que calcular el valor esperado del tensor de energía-momento no es exactamente sencillo. Eso solo se puede hacer en teorías específicas. O sea, no me parece que haya un cálculo de eso para cosas como de aquí del modelo estándar. Se puede hacer si la teoría tiene alto grado de simetría, ya sea que sea una teoría conforme, que sea una teoría supersimétrica, en ese caso eso sale. Pero pues nada en el modelo estándar ni es conforme ni es supersimétrico. Entonces, pues tampoco es que nos dé mucha luz de qué ocurre aquí. Entonces, ese es el estado actual de las cosas, más o menos. Entonces, la próxima semana vamos a ver el martes el teoremita de Stokes, como para cerrar esta parte de las formas diferenciales, y el jueves, espero que acabemos el martes, y el jueves hablar de las acciones de estas dos ecuaciones. Y que vean que incluso, o sea, que estas dos ecuaciones son diferentes porque las acciones de las que vienen también son muy, muy distintas. Sale. ¿Más dudas? Una pregunta. Pensando en que después de todo la construcción que tuvimos para las ecuaciones estoy pensando mucho en electro. Ver que podíamos regresar al electro y que no había ningún problema. Al final optamos porque la cuantización es la parte que es errónea, porque si no, tendríamos que pensar en describir de manera diferente el electro, o cómo es que este símil que estamos llevando de electro, con el tema de la cuantización, puede afectar. No, Electro es completamente cuantizable también. Bueno, tienen los mismos problemas de esconder infinitos, esto pasa también en el Electro. Pero si consideras eso no un problema, mientras el Electro es perfectamente cuantizable, las estas también lo son. Hay que dar más vueltas en estas que en el electromagnetismo, pero también se puede hacer. La razón es que esta teoría es autointeractuante, el electro no. Entonces la cuantización de esta teoría es más complicada, pero también se puede hacer. Entonces, ¿es un problema la cuantización? ¿Un problema? Sería suponer que esta manera que tenemos de cuantizar el electromagnetismo es válida solamente en las escalas energéticas que lo hemos corroborado. Y que quizá si pudiéramos en un experimento explorar escalas distintas, a lo mejor ahí justo allá no hay empate. Porque importantemente las cosas que se pueden hacer con la forma de cuantización que conocemos ahorita son perturbativas. No podemos explorar todo el espectro de energías de una teoría cuántica interactuante. Eso no sabemos cómo hacerlo, no lo tenemos.
Entonces, lo que sí sabemos es que eso de cuantizar esas teorías tenemos huecos. Tenemos resultados de un lado para ciertas energías, pero no tenemos resultados para muchas otras. Entonces también decir que estas están perfectamente bien pues tampoco es exactamente cierto. Sabemos que están bien en el régimen que podemos checarlas. Acá ni idea. ¿Sí? Digo, insisto, véanlo más como quizá con una luz más positiva. O sea, eso significa que tienen mucho trabajo por delante. Exacto. De chamba. El problema es que Vale, pues entonces nos vemos el lunes, y vemos eso. La tarea para el viernes entonces.